recio del Señor se mueva en esta mañana aquí también. Amén. Aparte de su fuego, que hubo un viento recio que pueda traer refrigerios, sobre todo para nuestra alma, ¿amén? Sobre todo para nuestra alma, que necesita recibir siempre de parte del Señor. ¿Amén? Muy bien, mis amados, vamos a esperar un ratito nada más que pasar a salir algunas cositas ahí para que yo pueda venir aquí a compartir. Y bueno, en esta mañana estamos, como ustedes sabiendo, ahí hemos puesto las velas que representan la Hanukkah. Estamos en la fiesta bíblica de Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah? Fiesta de los milagros, fiesta de las luces, pero esa fiesta de los milagros y de la luz viene como consecuencia de una consagración, ¿verdad? Que es tiempo también de consagrarnos más al Señor, de dedicarnos. Miren cómo es el Señor que tiene todos los tiempos allí moviendo, Él se mueve para que nosotros podamos estar ejercitados en conectarnos a ese mundo espiritual. Y este tiempo, estos 7 días hasta el viernes 15, es un tiempo de milagros. Y un milagro es una persona consagrada a Dios, ¿verdad? Es difícil en estos tiempos encontrar a una persona que cada día se consagra más a Dios. Es fácil encontrar personas que se desconsagran. ¿Le ha pasado a usted? A veces nosotros mismos somos aquellas personas que vivimos un día consagrados y al día siguiente no estamos consagrados. Pero Dios establece estos tiempos ¿para qué? Para que aprendamos. Un día consagrarnos un poco, al día siguiente un poco más y así. Y que nuestro cuerpo se vaya habituando a que le pertenecemos a Él, que somos templo del Señor. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Sí? Eso que pueda estar. Bueno, si usted está celebrando Hanukkah en su casa, esta fiesta es una fiesta familiar, como el pastor ya seguramente hoy nos va a comentar. Usted puede estar encendiendo estas velas, ¿no? Muy aparte del significado de las velas, muy aparte de lo físico de las velas, es el acto que tú y yo podamos hacer. Yo puedo tener esas velas en mi casa, sí, pero si yo no busco a Dios, esas velas no tienen sentido, ¿verdad? Lo que tiene sentido, lo que le da vida, lo que le da fuego a esas velas somos tú y yo. Cuando nos reunimos para orar en casa, por un milagro para nuestra vida. Amén. Así que Dios pueda seguir obrando en nuestras vidas para consagrarnos cada vez más en Él y podamos seguir viendo más milagros y también podamos tener tiempos de alegría para cada uno de nosotros. ¿Amén? Ya viene la gratificación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran? Gloria a Dios. Sí. No, usted el día que reciba su gratificación, gloria a Dios, que recibe gratificación, usted ahí examine su corazón. Así yo me alegro cuando yo voy a alabar a mi Dios. ¿Dónde estoy más alegre? ¿Cuando recibo mi platita o cuando voy a la casa de Dios? No sería bueno, yo también me voy a examinar, aunque un milagro hará, un milagro Dios hará para que recibamos todos la bendición del Señor. A ver, muy bien, ahora sí creo que ya sea pastor, ¿sí? Pastor, para que pueda, aquí no la palabra del Señor. Muy bien, buenos días con todos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Ya estamos ya a las 11:40. Se hemos pasado un poquito, pero el Señor es el Señor de su casa. ¿Amén? ¿Cuántos podemos decir amén? El Señor es el Señor también de nuestro tiempo, de todo lo que hacemos. Y como decía la pastora, esta semana prácticamente, que ha pasado desde el día, exactamente el día jueves, comenzó la celebración de la fiesta bíblica de Hanukkah. Todos sabemos que esta fiesta está en la Biblia, está en la palabra. Yo quiero que vayan ustedes rápidamente al libro de Juan, capítulo 10. En el capítulo 10 de Juan vamos a encontrar que el Señor Jesús estuvo en el templo, que las celebraciones, cuando usted vaya a Israel,
¿Cuántos van a ir a Jerusalén? ¿Cuántos tienen fe en que van a ir a Jerusalén? Yo contaba en esta semana el testimonio que dio nuestro querido pastor, el apóstol René, cuando contó de que uno de sus discípulos, que era un lavador de carros, un lavador, tenía un puesto de lavado de carros. Y un día él oró al Señor para que Dios le proveyera para poder ir a Jerusalén. Y esa oración fue una oración de mucha fe. Y él, durante un año, ahorró lavando solamente carros y fue en la ruta más cara que hay para ir a Jerusalén, que es la ruta que va al Sinaí. Nosotros todavía no hemos ido al Sinaí, me gustaría una oración de ir al Sinaí, donde estuvo el Señor hablando con Moisés, recibiendo las tablas de la ley. Y esa ruta va por Sinaí, y de ahí va al Cairo, Egipto, y de ahí va a Dubái, y de ahí va a Jerusalén, y de ahí a Jordania. Y este hermano creyó en su corazón, y solamente lavando carros. Dile que está a tu lado. Tú puedes hacer más que lavar carros. Porque es la fe, como dice la palabra, vence toda montaña, toda dificultad. Y el Señor llevó a este hombre, a este discípulo de la iglesia del Ministerio Internacional de Restauración, así como nosotros lo llamamos, y fue a Jerusalén. Y él contó su testimonio. ¿Saben? Hay muchos testimonios de muchos hijos de Dios que han ido a Israel solamente creyendo una palabra. Y cuando usted vaya a Jerusalén, como le decía, usted va a ver que las celebraciones son en el templo. Ahí de lo que queda del templo de Jerusalén, de los muros, el muro occidental, que le llaman ¿no? Como una son de ofensa de los palestinos o los árabes, es el muro de los lamentos. ¿No? En realidad su nombre es muro occidental o portero, por lo que queda del muro del templo que se levantó, ¿no? del último templo, el templo de Herodes. Porque el templo que levantó Salomón fue derribado, no quedó nada, y después de ahí, cuando vino Jesús, dijo, no queda la piedra sobre piedra, y ese es el templo que en el tiempo de Herodes se levantó. Entonces, Jesús estaba ahí. En su Biblia, el libro de Juan, capítulo 10, ¿qué versículo es? A ver, para quienes ya están familiarizados. Capítulo 10, versículo 22 y 23, ¿no? Veamos esto. Dice, celebrábase en Jerusalén, dice, la fiesta de la dedicación. Y era invierno, el versículo 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Versículo 23 dice, y Jesús, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Preguntando, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, dice, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26 dice, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y nadie se las arrebatará de mi mano. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, dice, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice, cosa, somos uno. En el versículo 31, entonces, dicen los judíos, volvieron a tomar piedras para apedrear. Yo quiero decirte que cuando tú declaras tu convicción por el Señor, siempre va a haber alguien que te va a tirar piedras.
Siempre va a haber alguien que va a decirte, no, tú no estás en el camino. No, a ti te falta. Y porque es necesario que nosotros desarrollemos una convicción en nuestro corazón de quiénes somos en el Señor. Porque si yo no tengo convicción de que Jesucristo es mi Señor y que Él es el camino al Padre, entonces yo siempre voy a titubear. En estos tiempos necesitamos mucha convicción. Este mes es un mes muy rápido, es un mes donde todos quieren hacer muchas cosas y donde el espíritu de este mundo nos quiere llevar a no dejar de tener o a dejar de tener convicciones en nuestra vida para saber firmemente quiénes somos en Él. Y Jesús dice, ¿no? Mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz. ¿Y qué cosa más dice? Yo las conozco. ¿Y qué cosa? Y me sigue. Mira que está a tu lado. Si tú eres oveja del Señor, entonces vas a escuchar la voz del Señor. Y le vas a seguir. Vas a hacer todo lo que Él te dice que debes hacer. Entonces, cuando vemos esta parte donde Jesús está, que como buen judío hasta el día de hoy, que va a Jerusalén, los judíos siguen celebrando la fiesta, que no es dentro de las 7 fiestas importantes que están en la Biblia, no está considerada, pero es una fiesta que está en la palabra, en el sentido de, tiene una connotación para mi vida. ¿Qué celebraba Jesús? Celebraba, Hanukkah significa dedicación o consagración. Entonces, esa dedicación y esa consagración tienen que ver con algo especial, porque también recordemos, como decía la pastora, que las familias cuando iban a celebrar la fiesta o la fiesta del Señor, subían juntas. Hasta el día de hoy, cuando vayan a Jerusalén va a haber papá, mamá, los hijos, ¿no? Allá en Jerusalén usted va a ver que hay un avivamiento. Nunca vi cochecitos de 4 hasta de 4 pisos. Y allá los hay. Yo he visto acá con las frutas hasta de 2, por ahí de 3. Y porque van todos los hijos. Yo nos topamos ahí con una familia que tenía 12 hijos. Vaya a ver el Facebook por ahí de esos años antiguos y vaya a encontrar una foto con una sola familia. 12 hijos, así como Abraham. Como le digo, que me salen ahí los bien. Entonces, toda la familia subía para consagrarse, para dedicarse. ¿Por qué? Porque ellos habían recuperado el templo de la casa de Dios. Recordamos la historia de que en ese tiempo ese emperador o ese hombre, ese rey que invadió Jerusalén, Antíoco Epifanes, y él puso toda una liturgia en el templo. Habían estatuas para otros dioses, hasta que un día una familia, la familia de los macabeos, Judas Macabeo, una sola familia, dijo, no puede ser más que el templo esté siendo profanado. Vamos y saquemos esos ídolos, derrotemos ese ejército que nos ha invadido, y ese día ellos decidieron echar fuera todo lo que contaminaba, primeramente sus vidas, porque si algo Dios quiere enseñarnos, es primero aquí, para que tenga que salir. Y ellos se consagraron, ellos tomaron en el nombre del Señor. ¿No? Por eso dice esa cancioncita que está sonando en estos días, ¿no? Vamos, macabeos, en el nombre del Señor. Y ellos hicieron un lío al enemigo y dedicaron otra vez la casa del Señor. Esa casa estaba en escombros, había otros dioses, habían sacrificios a otros dioses, habían no figuras incluso que eran contrarias al principio de lo que Dios había establecido para su pueblo. Los querubines fueron reemplazados por imágenes de cerdos, y no porque los chanchitos sean malos, sino que simplemente Dios había enseñado que ángeles y arcángeles estén, querubines estén en el templo del Señor y todo lo que sea consagrado para el Señor. Entonces, ese día
Ellos dijeron, nosotros nos consagramos, pero también dedicamos el templo, la casa del Señor. Y por eso es que Jesús está haciendo esta afirmación. Porque otra vez pregunto, ¿cuántos somos ovejas del Señor? Usted sabe que toda oveja tiene que ser limpiada. ¿Cómo se limpian las ovejas? ¿No? Cuando ya están bien, pero bien, ¿no? Gorditas, de tanta lana, ¿no? Ahora viene el pastor y las comienza a rasurar, ¿no? A cortar ese pelaje. Porque el problema es que las ovejas pueden tener todo ese pelaje, pero dicen que si están ahí con tremendo pelaje, es como que usted, ¿no? Así como Absalón, que tenía tremendo pelaje, y cuando estaba ahí pasando por cierto bosque, su cabello se quedó, ¿no? Atascado con espinas, como un árbol de espinos. Y ahí se quedó colgado. Lo mismo pasa con las ovejas. Las ovejas cuando tienen demasiada lana, o sea, se pueden en un arbusto, ¿no? Enredar y no pueden salir. Y eso es más fácil para que no vengan y se las coman. Entonces, y de que está a tu lado, si tú eres oveja del Señor, tienes que limpiar, tienes que estar ligero. Entonces el pastor usaba también otras maneras de limpiar a las ovejas. ¿Saben que las ovejas pueden, si un insecto entra en su oído, ese insecto puede entrar a lo más profundo del cerebro y puede matar incluso a la oveja? Y para eso está el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En lugar de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, ¿no? Me guiará por senda de justicia. Dice, por amor de su nombre. Y dice, ¿no? Unges mi cabeza con aceite. Usted sabe que el pastor unge la cabeza de la oveja con aceite y echa aceite justo en los oídos. Porque si no echa el aceite en el oído de la oveja, ese insecto que se metió, en un momento dado la puede. Ahora se entiende por qué dice, unge mi cabeza con aceite. Entonces el pastor está cuidando de la oveja, el pastor está cuidando para que la oveja no muera por los lobos, por ese pelaje que se enreda, o por esa falta de aceite en sus oídos. ¿Sabe que cuando Dios limpia nuestros oídos, a veces estamos escuchando muchas cosas del mundo, muchas situaciones, estamos escuchando mucha información que dice, ¿sabe qué? Te va a pasar mal, vas a estar haciendo esto. En este tiempo tenemos el gran mal de la ansiedad, el gran mal de la preocupación. Por ejemplo, ¿cuántos están aquí en esta mañana? Mira, por favor, el que está a tu lado. ¿Estás acá? Tú puedes estar aquí en cuerpo físico, pero tu pensamiento puede estar, ay, mi hermano, dejé los frijoles y vine en casa. No cerré la puerta con llave. Va a venir mi hermano y ahora cómo va a entrar a estar en la calle. Claro, o tu corazón y tu mente están aquí o están en otro lugar. Entonces, el enemigo es muy astuto. Y para eso el Señor envía su aceite, para limpiar nuestros oídos, para quitar, ¿no? Todo aquello que está quitando la audición. Yo pregunto, ¿cuántos han hecho lavado de oído? Pastor, ¿qué es eso? Dicen los doctores que al menos una vez al año debes hacerte un lavado de oído, si no te lo has hecho. Y cuando te lavan el oído, no, usted ha tenido la experiencia de cuando a mí me lavaban el oído. A mí cuando yo he contado, cuando la señorita me metió la cosa aquí,
y no salía. Y me dijo la señora, Señor, por favor, ¿qué hay aquí? Y me sacó tremenda cosa pensando, Padre. Y me lo enseñó. Señor, perdón, yo no sabía. Pero el Señor limpia. Unge con aceite nuestra cabeza, limpia nuestros oídos para escucharle mejor, para poder nosotros seguir. Porque ¿cuántas ovejas del Señor hay aquí en esta mañana? Entonces, si tú eres oveja del Señor y yo soy oveja del Señor, le vamos a seguir. Hemos decidido seguir. Como el día de ayer, los 6 valientes que se bautizaron y dijeron, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. He decidido caminar firmemente. Entonces, tú puedes escuchar muchas voces. O puedes incluso escuchar la voz del Señor. Yo puedo escuchar la voz del Señor. Pero qué importante es escuchar la voz del Señor y obedecerle. Porque no solamente hace falta escuchar, hay que obedecer, hay que estar a tu costado. No solamente es escuchar la voz del Señor, con cariño, por favor, ¿ah? Con cariño. También es necesario obedecer. Entonces, Jesús está diciendo delante de los judíos, porque una oveja, número uno, es aquella que cree. Pregúntale qué tal, ¿tú crees? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida? Dios puede hacer milagros. Hay milagros poderosos que están. Y estos tiempos, por eso, es que Hanukkah, o tiempo de consagración y dedicación, es para recibir los milagros del Señor. El milagro que fue aquí fue que Jesús estaba ahí y la gente lo quería apedrear porque él era hijo de Dios. Y Jesús le demuestra con la palabra, yo soy hijo de Dios, aquí está la escritura. Pero aún a pesar de ello, hizo otra vez, versículo más adelante, quisieron apedrearlo otra vez. Y él pasó por el medio y dijo, chao. Esta no es todavía mi tiempo. Entonces, son tiempos de milagros. Son tiempos de nuestra vida, de cosas poderosas que tienen que pasar. Y el primer milagro para entender es primero que yo soy hijo de Dios. Es el más grande milagro que hay. Hay un milagro que ha sucedido en mi vida. Ese día que yo decidí seguir a Jesús. Yo decidí seguir al Hijo de Dios. Y nací de nuevo. Vino del cielo toda esa esencia del Padre a mi corazón y yo decidí caminar en esa obediencia. Entonces, un hijo de Dios o una oveja es aquella que cree. Que cree y dice también que camina y oye la voz y el Padre le conoce. El Padre le conoce. Como podemos decir, yo también puedo decir, yo conozco al Padre. Entonces, el Señor quería trabajar eso fuertemente en el corazón del principio. Yo creo que vayamos rápidamente al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿Lo tiene ahí? Por favor, si no tiene una Biblia, comparta con el que no la tiene. Comparta. Y si no la tiene, dígale, por favor, tienes que orar por tu Biblia. Este año, no le pidas otra cosa al Señor que una Biblia. Una buena Biblia. Muy bien. ¿Lo tienen ya? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y le dice así la palabra del Señor. Dice, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no son vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, ¿qué cosa dice? Los cuales son de Dios. Diga conmigo, yo soy templo de Dios. Y Dios habita en mí. Por eso Jesús dijo, no vendremos a él y haremos morada en mí. Entonces, así como en ese tiempo el pueblo de Israel dedicó la casa del Señor, consagró, o sea, rededicó el templo, es decir, limpió el templo, hizo que todas aquellas figuras, todo lo que era profano, sea quitado. Entonces, cuando Jesús viene, dice, yo soy el tabernáculo que vino a la tierra, yo soy el templo de Dios, mi vida es ese templo, es ese tabernáculo. Y el Señor nos dice aquí también que tú y yo somos templo del Dios vivo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cuando somos templo del Dios vivo, o sea, tenemos que entender algo especial, que si yo soy templo de Dios vivo, entonces mi vida tiene que también ser consagrada y rededicada todos los días. Porque Dios no puede obrar sus milagros si primeramente yo no estoy rededicando mi vida, yo no estoy consagrando mi vida. Entonces yo necesito entender. Y dice la palabra que nosotros debemos, ¿por qué somos templo? Dice, porque el Espíritu Santo habita allí. Pues sabéis, y dice, comprados por precio, y que debemos, ¿qué cosa? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Entendiendo la palabra, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, todo nuestro ser dice que debe ser consagrado al Señor. Espíritu, alma y cuerpo debe ser consagrado al Señor. Ahora vayan conmigo al capítulo 3, ahí en el mismo 1 de Corintios. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3 de 1 de Corintios, versículo 16. ¿Lo tiene otra vez? Dice así, capítulo 3 de 1 de Corintios 16. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice? Dios dice, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, ¿qué cosa dice? Santo es. Santo es. Entonces yo tengo que hacer, tengo que entender, el hermano que está a tu lado, no debes ignorar que tú eres templo. ¿Por qué? Porque el templo necesita una consagración, una dedicación, pero el templo también necesita que yo entienda cómo cada día yo tengo que andar delante del Señor. Por eso dice, si alguien se destruyera el templo, ¿qué dice ahí? Dios destruirá. Porque es su templo, es su casa. Mi vida es el templo de Dios. Es el templo donde Dios está trabajando, porque dice que el que comenzó la buena obra, dice que cosa la va a terminar. Él va a completar esa obra. Y nosotros somos solamente administradores de este templo o esta casa que camina, que va de lugar en lugar, pero que también da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, si mi vida es ese templo, y si yo no cuido este templo, dice que Dios me destruirá, en otras palabras. Entonces yo tengo que cada día
entender que yo necesito todos los días una limpieza, una consagración, para que este templo esté limpio, esté firme, esté consagrado, esté lleno del Espíritu y esté también trabajando para la obra en la cual Dios nos encomendó para hacer templo. ¿Ven? Entonces, no ignoremos. Ahora vamos a un pasaje más. Segunda de Corintios, por favor. Capítulo 6. Segunda de Corintios, estamos en primera, ahora vamos a Segunda de Corintios. Capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a la lectura. Dice así la palabra de Dios. Dice, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos, dice, ¿qué cosa? Serán mi pueblo. Vean por favor esta última parte. Porque vosotros, dice, ¿qué cosa? Sois el templo del Dios viviente. Amén. Tú eres templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, en este tiempo donde necesitamos una consagración, ¿cuánto necesitamos consagrarnos a Él? Más. ¿Cuánto necesitamos rededicar, así como en esta fiesta, en esta celebración de la dedicación, porque es la fiesta de la dedicación? Pero también en el mundo espiritual hay un llamado que es que la luz siempre vencerá sobre las tinieblas. La luz siempre vencerá. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Yo soy la menorá de este mundo, porque en el original luz es candelabro o menorá. Dice, yo soy la luz de este mundo. Así como encendemos estas 8 velas, así como Jesús le está diciendo, tu vida es una luz que vence las tinieblas, y que todo el tiempo nosotros tenemos que entender esta palabra, que no podemos ser iguales a este mundo. No podemos. No podemos ni debemos. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber, porque como dice esta palabra, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Alguien ha visto luz y tinieblas al mismo tiempo? No, la luz dice resplandece y echa fuera toda tiniebla de mi vida. Desde el día que llegó Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿cuántos nosotros hemos resplandecido? Y la luz de Jesús ha resplandecido en nuestra vida. Entonces necesitamos en nuestro tiempo ser esa luz, ser esa gracia de Jesucristo en nosotros, que diga, yo soy hijo de Dios. Yo puedo caminar en victoria, yo puedo saber, y Dios va a obrar en este tiempo. Hasta el día que terminemos esta celebración, Él va a obrar sanidades, milagros, maravillas, prodigios en nuestra vida. ¿Sabe por qué?
Porque cuando le celebramos a Él, Él dice que Él viene a habitar en ese lugar donde celebramos. Si Jesús está en este lugar, entonces podemos decir, Señor, tú eres el Rey. Tú eres el Señor de mi vida. Tú estás obrando, estás haciendo. Y nuestro corazón puede saber que hay esa consagración, hay esa entrega. Entonces, en este tiempo porque si algo en la palabra encontramos es que cuando celebramos una fiesta del Señor o las fiestas del Señor, Él dice que lo hagamos pensando, haciendo memoria, recordando lo que Él hizo. Y un día Jesús venció a las tinieblas. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y Jesús estableció un antes y un después, y desde ese día nosotros hemos dicho, yo soy la luz. En mi vida hay luz. Yo soy luz. Yo no tengo miedo a la oscuridad porque yo soy luz. Yo no tengo miedo o no tengo temor de lo que pueda venir porque yo soy luz. Yo estoy en Jesús. Yo soy luz. Y por eso yo creo que en este tiempo de celebración, de familia, nosotros vamos a celebrar como familia lo que una familia decidió un día. Pues yo creo que Dios puede hacer un milagro. Creo que Dios puede obrar cosas. Y ¿saben? Yo les quiero decir algo. Pero sus ojos espirituales. Dios está obrando, como cantábamos. Que no pueda ver, Dios está obrando. Él está haciendo milagros. Milagros tras milagros. Dios es hacedor de maravillas. Dios es hacedor de maravillas. Dios es hacedor de maravillas. Su presencia, Él está obrando y va a hacer cosas poderosas. Solamente necesitamos de la fe. Pregunto una vez más. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Las ovejas. Primero, las ovejas. No, si tú eres oveja del Señor, tienes que decirle, creo. Yo creo, Señor. Las ovejas creen y por eso dice, escuchan la voz del pastor. Dice, Él conoce a sus ovejas. Él te conoce. Él conoce tu corazón. Él conoce nuestra vida. Por eso cuando Jesús dijo, o sea, ¿por qué se turba vuestro corazón? Vuestro Padre sabe de las cosas que tú tienes necesidad. Tu Padre que te conoce. Tiene que estar a tu lado. Tu Padre te conoce muy bien. Te conoce. Él dice, yo te conozco. ¿No? Pero no es ese te conozco, ya te conozco, ¿no? No es ese, no. No, el Padre es con sus brazos de amor, Él conoce. Conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Él conoce cada paso que damos en la vida. Él sabe cuándo nos va a faltar la fe. Él sabe cuándo vamos a querer titubear o decir, yo quiero retornar, regresar. Él sabe. Por eso dejó a su hijo. Y dice, el Señor conoce las debilidades. Porque Él fue como cordero a la muerte, como siervo fue a la cruz, por el sumo gozo puesto le padeció. Él se compadece de nuestras necesidades. Y el Señor dice, yo sé y conozco tu necesidad y yo te daré según lo que tu corazón necesita. Y también dice, según la búsqueda, según la fe. Porque si algo agrada al Señor, es nuestra fe.
Es que si creemos que Él va a obrar, por ejemplo, ¿cuántos están orando por un trabajo en este tiempo? Cree. Y Dios te va a dar, no cualquier trabajo, te va a dar un buen trabajo. Y lo que está a tu lado. Dios te va a dar un buen trabajo. ¿Por qué? Porque eres su hijo, porque eres fiel, porque Él conoce la fidelidad de tu corazón, porque Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tu corazón necesita. Y por eso en este tiempo, mis amados, huyamos. Dile que está a tu lado, huye, escápate de todo este mover de este mundo, que lo único que busca es apartarnos del Señor. ¿Cuántos tienen paciencia? La prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Saben qué quiero decirte algo? Este es el mes donde más paciencia debemos tener. Paciencia. Viene de paz y ciencia. Paz con ciencia. No puedes tener todas las cosas quizá, pero puedes tener paz en tu corazón y puedes tener la sabiduría de lo alto. ¿Qué significa? Así que Dios quiere traer sobre tu vida y sobre mi vida esos milagros poderosos. Jesús dijo, porque estos fariseos, estos doctores de la ley le decían, ya pues Señor, si tú eres Jesús, manifiéstate. Dinos abiertamente que tú eres. Y dime que está tu bravo. Jesús no está por convencer a nadie. Jesús le dice, ya lo he dicho. Ya se los he dicho. Pero ustedes no quieren creer. Ustedes no quieren creer. Y las obras que yo hago, esas obras manifiestan que verdaderamente yo le digo. Entonces, ¿qué es este tiempo? Nuestra vida, nuestra fe materializada en ese corazón de Dios, en esa actitud de mi vida, que mueva todo lo que el Señor tiene que hacer. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Yo quiero que usted, si está ahí con su esposa, con sus hijos, oren como familia. Está su hermana, su hermano, oren como familia. Si algo el Señor quiere hacer en este tiempo, es que la familia esté fuerte. Hay una guerra muy fuerte contra la familia en este tiempo. Queriendo